Bien, en esta clase vamos a hacer una pausa con las funciones condicionales de Excel y vamos a estar trabajando nuevamente con Access. Si bien ya habíamos visto bastante en el módulo número 2 sobre el programa Access, en esta ocasión vamos a ver otro tipo de consultas. Igualmente en el módulo número 4, que es el último, ahí ya sí vamos a estar redondeando bien con los últimos temas de Access. El día de hoy vamos a hacer primero un repaso de cómo era relacionar los datos de nuestra base de datos y luego veremos las consultas paramétricas y consultas de totales. En el manual nos habla en la práctica número 12 sobre la base de datos proveedores. Acá lo que me pide es relacionar esta tabla. En este caso, la base de datos yo ya la tengo relacionada. ¿Cómo era para relacionar los datos? Vamos a suponer que esto no lo tenemos. Vamos a eliminarlo. Bien, y ahí lo voy a guardar. ¿Cómo hacemos para relacionar una tabla con otra? Tenemos que recordar este pequeño detalle. El hecho de que haya 4 tablas no significa que se van a relacionar todas con todas. Puede ser que esta tabla se relacione solamente con una. Puede ser que esta tabla se relacione, por ejemplo, con artículos. Puede ser que esta tabla se relacione con esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, artículos se está relacionando acá con pedidos y con listado de proveedores. Pero zonas se está relacionando, por ejemplo, solamente con listado de proveedores, ¿sí? Esto es un ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que teníamos que prestar atención? Paso número 1. Cuando nosotros traemos las tablas, tenemos que asegurarnos que el primer campo tenga la llave, ¿sí? Sí o sí las tablas necesitan tener un campo clave. ¿Cómo era que se colocaba la clave principal? Vamos a cerrarlo. Hacíamos clic derecho, vista diseño, y al primer campo, desde la ficha diseño de tabla, le activamos la clave principal. Entonces de esa manera se añadía la llavecita. Eso por un lado, eso es lo primero que hay que hacer antes de relacionar los datos. Después, lo segundo que tenemos que fijarnos es cómo vamos a relacionar los campos. Lo que se debe hacer es ver, o sea, leer los nombres de los campos que se encuentran en cada una de las tablas. Tenemos código de artículo, descripción, PVP. NUM pedido, código cliente, código artículo, unidades, fecha de pedido, código de proveedor. Acá, en pedidos, ya tenemos un campo que se está repitiendo. Por un lado tenemos código de artículo y código de artículo que se están repitiendo. Entonces acá ya me está dando una señal de que estas tablas se van a estar relacionando. Después tenemos código de proveedor, nombre de proveedor, dirección, código postal, población, teléfono, fax, descuento y zona de ventas. Y acá tenemos zona y descripción. Y dentro del listado de proveedores aparece zona de ventas. Entonces acá ya me está diciendo que voy a estar relacionando estas dos tablas. En el caso de la tabla pedidos hay un dato código de cliente que este no tendría que estar porque no tengo una tabla llamada clientes. Así que en vista diseño voy a agarrar código de cliente y lo voy a eliminar. Ahora sí. Vuelvo a herramientas de base de datos, relaciones. Tenemos, por un lado, habíamos dicho que teníamos código de artículo y código de artículo. Después vimos zona y zona de ventas. Y acá tenemos código de proveedor con código de proveedor. Así que vamos a relacionar esa información. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mantenemos presionado y sin soltar, lo arrastramos encima del campo con el cual lo vamos a relacionar. Y exigimos siempre la integridad referencial.
Esto permitía que Access verifique la información que yo estoy relacionando. Si este código de artículo es de tipo numérico, este código de artículo también tiene que ser de tipo numérico, ya que si este es de tipo texto, ya es distinta la información que va a haber entre uno y otro. Entonces no me va a dejar relacionarlos. ¿Qué otra cosa hacía al exigir la integridad referencial? Access se aseguraba que los datos que estén cargados en una tabla realmente existan en la otra tabla. Por ejemplo, yo puedo tener 10 artículos y si acá en pedidos cargo un artículo con el código 20, ¿qué pasa si tengo 10 artículos del 1 al 10? El 20 no existe, entonces no me tendría que dejar cargar esa información en la tabla de pedidos. Y acá vamos a presionar en crear. Y otra cosa que también verifica al momento de exigir la integridad referencial es que los campos tengan la llavecita, o sea que sí o sí haya un campo clave. Ahora marcamos código proveedor, con código proveedor exigimos la integridad referencial. Y por último, zonas con zona de ventas y también exigimos la integridad referencial. Una vez que tenemos hecha la relación, procedemos a guardar la estructura. Siempre hay que recordar lo siguiente: cuando vamos a relacionar las tablas, la pestaña Relaciones es la única que tiene que estar abierta, ya que si por algún motivo, por ejemplo, estamos en vista diseño de alguna tabla, no nos va a dejar relacionar los datos porque esta tabla está abierta. Entonces siempre esta pestaña Relaciones que quede solita. Una vez que ya está guardada, vamos a cerrarla. En el PDF, en el práctico número 12, nos habla sobre las consultas de selección, que eran las consultas que nosotros habíamos estado haciendo en el módulo anterior, donde en un criterio especificábamos qué información quería que nos trajera. Entonces acá nos dice, diseñar una consulta que sea capaz de devolver todos los proveedores que pertenezcan a la zona de ventas número 1. Así que vamos a crear diseño de consulta. Me habla de los proveedores y de las zonas. Hago doble clic en listado de proveedores y doble clic en zonas. Si por algún motivo se duplicó, esto lo cierro, podemos hacer clic derecho sobre la tabla y elegimos quitar tabla. Voy a desplegarlo un poquito. Entonces, me pedía las zonas y ¿qué más? Además del criterio anterior, esta consulta solamente deberá mostrarnos los campos código proveedor y nombre de proveedor, sin mostrar el campo de zona de ventas. Entonces acá ya me está indicando qué información necesito. Código proveedor, nombre de proveedor y me pide trabajar con zona directamente. Y acá vamos a colocar las que sean de zona 1. Así que acá en la sección de zona, en el criterio, colocamos el código número 1. Al momento de ejecutar la consulta, ahí me trae el proveedor que pertenece a la zona número 1. ¿Qué era lo que me pedía el ejercicio? El ejercicio me decía que no tenía que mostrar el campo zona de ventas, o sea que solamente me muestre la información del código proveedor y el nombre de proveedor. Entonces lo que hacemos en este caso es ocultarlo, o sea, destildamos el check de mostrar y al momento de ejecutarlo, la consulta está porque tiene el criterio, pero no se visualiza en pantalla. Luego me dice modificar la consulta para que nos muestre también los registros de la zona de ventas número 3. Entonces vamos a colocar 1 o 3. Se puede escribir de esta manera o, en vez de colocarlo de esa forma, me voy al rengloncito de abajo donde justo hay una O y colocamos 3. Entonces de esa manera me trae los que tengan el código 1 o el código 3. Si coinciden y encuentra el 3 y el 1, los va a estar trayendo. Nos dice que guardemos esta consulta con el nombre selección zona de ventas. Vamos a guardarlo.
selección, zona de ventas. A continuación debemos crear una consulta nueva que nos muestre los proveedores de Belgrano y guardarla como consulta de población. Vamos a crear diseño consulta, listado de proveedores. Y vamos a traer nombre de proveedor y acá traemos la población. Me pedía los proveedores que pertenezcan a Belgrano, por lo tanto acá en población, en el criterio, vamos a poner Belgrano. Vamos a diseño consulta, ejecutar y acá ya nos muestra la información. Y hay que guardarlo como consulta población. Aceptar y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a estar viendo consultas paramétricas. En este caso me dice que vamos a estar modificando una de las consultas que ya hicimos para que al momento de ejecutar la consulta aparezca un cartelito en el cual nosotros vamos a ingresar el número de la zona que vamos a estar viendo. Por lo tanto, vamos a editar esta consulta, que era la llamada selección zona de venta. Vamos a ir a vista diseño para poder habilitarla. Y lo que tenemos que hacer es el criterio que habíamos colocado en el campo zona, reemplazarlo por esta información, ingrese zona. Así que vamos a borrar estos números. Importante, el texto lo vamos a colocar entre corchetes. Y ponemos ingrese zona. Una vez que escribimos la información me pide guardar la consulta como búsqueda de zonas. Acá tengan cuidado, si yo le pongo guardar, le voy a estar pasando por arriba a la consulta anterior. Todo tengo que ir a archivo, guardar como. Elegimos la opción guardar objeto, porque las consultas, informes, formularios, tablas son objetos dentro de Access. Entonces yo lo necesito guardar como. Y acá le ponemos búsqueda de zonas. Y aceptar. Entonces de esa manera ahí ya tengo una consulta distinta y sigo conservando la consulta anterior. Ahora bien, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Nosotros colocamos un texto entre corchetes. Si yo ejecuto esta consulta, me va a aparecer este cuadro de diálogo donde yo voy a poder ingresar información. El texto que escribimos acá entre corchetes se va a ver reflejado acá en la parte superior. Por eso el texto también es importante. Yo no puedo colocar, voy a poner cancelar. Yo acá si pongo ingresar un dato o ingresar un valor, al momento de ejecutarlo, esto es lo que se va a estar visualizando en pantalla. Entonces, al colocar ingresar un dato, yo no estoy especificando qué dato quiero. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser una fecha. Entonces, se debe ser lo más descriptivo posible. Si yo estoy en el campo zonas, obviamente yo voy a estar ingresando zonas, o sea, el número al que pertenece cada zona. Entonces, lo más aconsejable es que acá, en el título, me aparezca ingresar el número o el código de una zona. Entonces, el usuario cuando vea el cartel ya sabe qué es lo que tiene que ingresar. Entonces, vamos a escribirlo. Voy a estirarlo un poquito. Voy a poner ingresar el código de una zona. Vamos a ejecutarlo. Entonces, acá, por ejemplo, estamos siendo bastante descriptivos porque le estoy diciendo, quiero el código, o sea, no el nombre de la zona. Si es zona norte, zona oeste, yo quiero el código. Le voy a poner, por ejemplo, número 2 y voy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está trayendo el código 2. Voy a volver a ejecutar la consulta. El cartel
vuelve a aparecer nuevamente. Entonces yo puedo ingresar otra zona distinta y aceptar. Entonces, si se fijan, cada vez que nosotros ejecutamos la consulta, nos va a estar pidiendo nuevamente que ingresemos, en este caso, el código de la zona. No es como las consultas de selección, donde nosotros le indicamos una zona específica. Por ejemplo, acá le dijimos 1 o 3, nada más. O sea, o me traes 1 o me traes el 3, y si están los dos, tráelo los dos. Acá, cada vez que lo ejecutemos, me va a pedir que ingrese nuevamente la zona. Voy a guardarlo. ¿Qué tiene de interesante crear una consulta paramétrica si yo puedo hacer exactamente lo mismo con una consulta de selección? El tema es el siguiente. Si yo, por ejemplo, tuviera que hacer una consulta que me muestre los proveedores por zona, yo tendría que hacer, en el caso de las consultas de selección, una consulta por cada una de las zonas. Porque como estoy trayendo únicamente un dato, o dos, entonces sí o sí yo necesitaría hacer una consulta por cada una de ellas. Acá me está trayendo dos datos porque yo le dije, tráeme el 1 o el 3. Pero si yo quisiera mostrar solamente los proveedores que tienen el código 1, entonces sí o sí tendría que haber puesto acá el 1 solo. Y si quisiera el 3 nada más, tendría que colocar solamente el 3. Entonces, si yo quisiera mostrar por separado los proveedores, sí o sí me veo en la obligación de hacer 5 consultas, una para cada una de las zonas. En cambio, utilizando las consultas paramétricas, nosotros con una sola consulta ya luego podemos visualizar qué información quiero. Si yo de repente digo, ay, quiero que me muestre los que son de capital, ejecuto la consulta, pongo el 5, aceptar, y ya me trae los de capital. Si yo quiero los que son de zona oeste, entonces pongo otro código, el correspondiente a zona oeste, y me va trayendo todos los datos correspondientes. Entonces, con una sola consulta, yo ya estoy haciendo una pregunta que abarca más datos. Luego nos dice, posteriormente crea una consulta donde solicites al usuario el nombre de la zona. Sería algo similar a la consulta que hicimos recién, con la diferencia que en vez de trabajar con el código de la zona, trabajaríamos con el nombre de la zona. Entonces vamos a traer código proveedor, nombre proveedor y descripción. Esto lo guardamos como solicitud descripción. Bien. Ahora, en el momento que nosotros lo ejecutamos, aparece el texto de cada una de las zonas. Así que acá vamos a colocar en el criterio de descripción, siempre entre corchetes, y le decimos ingresa el nombre de una zona. O sea, acá ya le estamos indicando que tiene que colocar, en vez de el código, directamente el nombre. O sea, puede ser zona oeste, zona norte, zona sur. Y automáticamente ahí ya trae la información. Y ahí lo podemos guardar. Como no tenemos más ejercicios de Access, porque después el siguiente práctico es crear un blog con Blogger, lo que vamos a hacer es, vamos a estar realizando los ejercicios que están dentro de el Classroom. Así que vamos a abrir primero el PDF llamado Farmacia Central, donde primero vamos a crear de cero la base de datos y luego las tablas que vamos a utilizar. A continuación, relacionamos las tablas y cargamos la información en cada una de ellas. Y después realizamos las consultas, informes y formularios. Así que vamos por partes. Vamos a hacer uno nuevo. Base de datos en blanco. Vamos a ponerle como nombre Farmacia Central.
Recuerden siempre de guardarlo en la carpeta donde tenemos todo lo del módulo número 3. Cerramos esta tabla y vamos a diseño de tabla para empezar a crearlo. Este que dice autonumeración en realidad tendría que ser número. Una vez que lo tenemos, el primer campo, vamos a colocarle clave principal. Y acá ponemos medicamentos. Y aceptar. Entonces ahora vamos a crear diseño de tabla y continuamos con los siguientes. Una vez que ya tenemos creadas las tablas, desde herramientas de base de datos vamos a relacionarlas. Ahora vamos a relacionar estas tablas. Vamos a analizar primero la información que tenemos en cada una de ellas. En farmacia tenemos código de farmacia, nombre, dirección y localidad. En laboratorio tenemos código de laboratorio, nombre. En medicamentos, código de medicamento, nombre, precio, código de laboratorio. Antes de continuar con stock disponible, fíjense en los campos de estas tres primeras tablas. Tenemos un campo que se está repitiendo en todas, el campo nombre. Acá hay un pequeño detalle que me gusta hacer como un paréntesis, como para separar. El hecho de que se llame igual el campo en todas las tablas no significa que tengamos que sí o sí relacionarlas. ¿Por qué? Tenemos que analizar qué es lo que vamos a relacionar. Este nombre no lo puedo relacionar con el laboratorio, porque estoy hablando de el nombre de las farmacias. Por otro lado, este campo llamado nombre hace referencia al nombre de los laboratorios. Y este campo que se encuentra acá hace referencia al nombre de los medicamentos. Entonces, esta información no se está conectando. O sea, no hay ningún dato que me diga, bueno, yo con esta información voy a poder relacionarlas. No, acá no hay ninguna relación. El hecho de que se llame igual no significa que sí o sí los vaya a relacionar. Por otro lado, tengo código de laboratorio y código de laboratorio. Acá sí los voy a poder relacionar. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tenemos acá en código de laboratorio es el nombre y un número, que es en total 19 laboratorios. Y en medicamentos yo voy a estar cargando un código, pero no voy a estar cargando un número cualquiera, porque la información va a salir de esta tabla. Entonces acá sí tenemos una relación, porque este dato coincide exactamente igual a este. Luego tenemos la tabla de stock disponible, que dice código de stock, código de farmacia, código de medicamento y cantidad. Y acá nuevamente tenemos, por un lado, código de farmacia, que coincide con el código de farmacia. ¿Qué quiere decir? En el caso del stock disponible, yo estoy haciendo como un inventario. Entonces, estoy indicando en qué farmacia se encuentra dicho medicamento. Entonces, esta información que está acá, este código, no es un código cualquiera, no es un código que yo invento, es un código que estoy sacando de esta tabla. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Este código de medicamento sale de esta información que se encuentra acá. Porque para decir, bueno, hay tanta cantidad en esta farmacia de este medicamento. Entonces la información está saliendo de la tabla de medicamentos. Entonces ahora vamos a relacionarlos. Stock disponible lo voy a traer acá.
dejarlos más o menos en esta posición y acá. Código de medicamento con código de medicamento, siempre exigimos la integridad referencial. Código de farmacia con código de farmacia, exigimos la integridad referencial. Y acá código de laboratorio con el código de laboratorio. Y exigimos nuevamente la integridad referencial. Una vez que hicimos las relaciones, podemos guardarlo. Siempre recuerden que tiene que estar abierta solamente la pestaña Relaciones. Ahora, una vez que los datos están relacionados, recién ahora procedemos a cargar la información. Acá me muestran los datos de la tabla Medicamentos. ¿Qué pasa? Esta tabla no la puedo cargar primero. ¿Por qué? ¿Qué datos me dice que tengo que ingresar? El nombre del medicamento, el precio y el código de laboratorio. Ahora yo pregunto, código de laboratorio, ¿tengo algo escrito? Si yo voy a la tabla, esta tabla está vacía. Entonces Access no me va a dejar ir a la tabla medicamentos a cargar la información, porque en cuanto yo quiera colocar un código y seguir cargando otros medicamentos, me va a decir, no, código de laboratorio, estás colocando un número que no existe. ¿Cómo vas a poner un número acá si tu tabla principal de donde viene la información está vacía? Entonces hay que prestar atención y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las tablas que debemos cargar primero? ¿Qué orden debemos utilizar? Entonces lo primero que vamos a estar cargando va a ser, primero, sí o sí, el laboratorio. Una vez que tengo el laboratorio, luego recién voy a poder cargar los medicamentos. Y después de los medicamentos, voy a cargar acá la tabla de farmacia. Lo que es la tabla de stock disponible, ese lo vamos a cargar nosotros directamente. Tanta cantidad de determinado medicamento, que los códigos los vamos a tener acá, tenemos entre 1 y 30, los colocaremos mezclados, y las farmacias son un total de 19. Un total de 10. Entonces acá colocaremos un número entre 1 y 10. Entre 1 y 10, entre 1 y 30. Y la cantidad, sí, vamos a inventar ese dato. Así que procedemos a cargar primero la tabla de laboratorio. Recuerden que el código de laboratorio es autonumérico, así que solamente cargamos la columna del nombre. Una vez que ya tenemos laboratorio, ahora podemos pasar a los medicamentos. En este caso tenemos que cargar sí o sí, línea por línea, cada uno de los medicamentos, porque lo que es el código de laboratorio no puede quedar en cero, sí o sí tiene que tener un dato. Y por último, farmacia.
En este caso se pueden cargar las columnas todas por separado. Entonces recordemos que farmacias teníamos solamente 10, por lo tanto acá vamos a poder cargar valores mezclados entre 1 y 10. Y en el caso de los medicamentos teníamos un total de 30. Así podremos colocar 2, 25, si quieren pueden cargarlo de manera ordenada. Así, si les resulta más cómodo, pueden poner 1, 2, 3, 4, no hay problema. Una vez que cargamos los 10, igualmente podemos repetir nuevamente el código de la farmacia. Porque yo, por ejemplo, puedo volver a traer la farmacia de San Rafael, pero en vez de llamar al medicamento Next, yo podría llamar, por ejemplo, a Semuc. Lo mismo acá, yo podría repetir el mismo medicamento, que es Flexidol, pero lo que tengo que prestar atención es que no sea la misma farmacia. Una vez que cargamos una cantidad, ya con eso estaríamos. A continuación, ahora nos va a pedir las consultas. La primera consulta nos dice mostrar un listado de los medicamentos cuyo laboratorio sea Vago o Pfizer. Entonces vamos a crear diseño de consulta. Me pide trabajar con medicamentos y con el laboratorio. Voy a tener nombre del medicamento y el nombre del laboratorio. Acá es importante utilizar el nombre porque no me pide el código de Vago o Pfizer, sino el nombre. Por lo tanto, uso el campo nombre de la tabla laboratorio. Vamos a ejecutarlo, a ver si trae todo y vemos cómo trae la información. Y ahora vamos a Vago y abajo Pfizer. Y ya tenemos el resultado de la consulta número 1. Cada uno de estos ítems es una consulta diferente. Voy a dejarlo con el nombre de consulta 1. La siguiente consulta, mostrar las farmacias que son solo de Morón. Vamos a crear, diseño consulta, nombre de farmacia, otra la dirección y la localidad. Y lo ejecutamos. Siempre es importante ejecutarlo antes de colocar los criterios para saber si los campos están funcionando de manera correcta. Si por algún motivo yo ejecuto, por ejemplo, supongamos que yo acá pongo Morón. Lo voy a poner así nomás. Voy a ejecutar y acá queda totalmente vacío. Si yo pongo el criterio directamente de una sola vez y lo ejecuto, al verlo vacío puedo pensar que hay algún tipo de error dentro de la tabla y que por eso no me está trayendo ningún dato. Todo por eso es importante siempre antes de colocar ningún criterio visualizar la información a ver si está todo correcto. Bien, en este caso no se veía nada porque yo puse Morón sin acento. Entonces ahora al poner Morón con acento, ahí puedo ver correctamente los datos. Y acá guardamos la consulta. Luego me dice realizar un listado con los medicamentos cuyo nombre inicia con vocal. Un listado de los medicamentos. Así que trabajo solo con medicamentos. Traigo el nombre, el precio también. Y para que inicie con vocal,
¿qué hacíamos? Colocamos comilla, corchete, colocábamos las vocales adentro, cerramos el corchete, el asterisco iba fuera del corchete y las comillas. Recordemos que las comillas teníamos que ponerlas nosotros manualmente. Y acá lo ejecutamos. Luego me dice mostrar un listado de medicamentos cuyo precio sea entre 800 y 1000. Nuevamente medicamentos. Y ponemos entre 800 y 1000. Y me trae los datos. Recuerden que se podía hacer de esta manera, colocando el texto entre, o si no, colocamos el signo mayor e igual a 800 y menor e igual a 1000. Esta era otra forma de colocar entre un valor y otro. Igualmente la opción entre me resulta más fácil. Una vez que lo tenemos, guardamos y continuamos. Mostrar los medicamentos cuyo precio sea mayor a 1000. Mostrar un listado que permita ver los medicamentos que hay disponibles en Castelar. Medicamentos. Farmacia. Bien, acá yo necesito los medicamentos y necesito la farmacia para que me traiga los de Castelar. Voy a hacerlo así, tal cual, solamente con estas dos tablas. Voy a traer el nombre, el precio y la localidad y voy a ejecutarlo. Como pueden ver, los valores se están duplicando. Tenemos prácticamente un total de casi 300 productos. ¿Qué pasa? Yo no tenía 300 medicamentos, tenía solamente 30. Lo que está pasando es que se está duplicando. Podemos ver que Anaflex se está repitiendo la cantidad de veces según las localidades. Tengo 10 localidades, así que se repite Anaflex 10 veces. 10 veces Anaflex Plus, 10 veces Bacticel y así con todas. Entonces, en este caso, yo no puedo trabajar con dos tablas que no están relacionadas. Y además, por su información, yo no las puedo relacionar porque no hay ningún dato que se conecte entre ellas. Lo que necesito es agregar una tabla que me sirva de conexión. Para eso, vamos a utilizar stock disponible. La tabla stock disponible está conectada con medicamentos y está conectada con farmacia. Así como está la consulta, sin agregar información de stock disponible, solo teniendo la tabla, vamos a ejecutarla. Y ahora podemos visualizar cómo me trae correctamente la información distribuida, teniendo un total de 13 medicamentos, porque son los 13 que se encuentran cargados en la tabla de stock. Entonces volvamos nuevamente y me pedía los que se encuentran en Castelar. Así que acá ponemos Castelar. Ejecutamos y ahí recién lo guardamos. Luego me dice, mediante una consulta paramétrica, mostrar la lista de medicamentos según el nombre del laboratorio. Entonces acá ya me está pidiendo una consulta paramétrica, donde nosotros vamos a ingresar mediante el teclado el nombre del laboratorio. Así vamos a poner los medicamentos y laboratorio. Nombre, medicamento, voy a traer el precio y acá el nombre del laboratorio.
Vamos a ejecutar y yo necesito que el usuario al momento de ejecutarlo cargue manualmente el nombre del laboratorio. Así que acá en el criterio, entre corchetes, colocamos ingresa el nombre de un laboratorio. Así como está, vamos a ejecutarlo. Ponemos un laboratorio, aceptar, y ahí trae la información. Si yo vuelvo a ejecutar, pongo otro y me trae la información solo de ese laboratorio. Imagínense en este caso, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos la opción de ingresar parámetros, o sea, ingresar valores, tendríamos que hacer, tenemos acá Vago, Bayer, Bernabó, Beta, Biotech, Elea. Entonces tenemos varios laboratorios, un total de 19. Yo tendría que hacer 19 consultas por cada uno de los laboratorios. Entonces, con una consulta del tipo paramétrica, me ahorré 19 consultas. Realiza una consulta que permite ingresar por teclado el nombre del medicamento. Nuevamente, medicamento. Y voy a ingresar por teclado el nombre del medicamento. Así que en criterio vamos a poner ingresa el nombre del medicamento. Vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, TREG. Y me trae la información que corresponde a ese medicamento. Vuelvo a ejecutarlo. Y ahí lo tenemos. Ahí lo guardamos y cerramos. Luego me dice, contar cuántas farmacias hay por localidad. Bien, el punto 9 y el punto 10 nos pide algo que todavía no hemos visto. Nosotros acá, dentro de Access, tenemos la posibilidad de utilizar funciones como en Excel, que nos permiten hacer una suma o nos permiten contar, o traer cuál es el valor máximo o el valor mínimo. Voy a trabajar, por ejemplo, con medicamentos. Voy a traer el nombre y el precio. Acá al momento de ejecutarlo, tengo un listado de precios. Si yo, por ejemplo, quisiera saber la suma de todos estos campos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a eliminar, me voy a quedar solo con precio. En la parte superior, dentro de la pestaña Diseño de consulta, nos encontramos con totales, que el símbolo es exactamente igual al botón de autosuma de Excel. Al momento de hacer un clic, acá apareció una fila que antes no estaba, que es la fila total. Fíjense que el botón está como presionado, activado. Si yo hago un clic, se desmarca y esa fila que teníamos recién desaparece. Entonces vamos a activarlo. En la fila total, al momento de desplegarlo, tenemos distintas funciones. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la recaudación en general de los medicamentos, tendría que hacer una suma. Al momento de ejecutarlo, lo que va a hacer Access es sumar todos los valores que se encuentran en esa columna. Lo mismo si yo, por ejemplo, necesitaría traer el promedio. Entonces me calcula el promedio en general. El máximo, o sea, cuál es el valor más alto, el mínimo. Y si yo, por ejemplo, quiero saber cuántos medicamentos tengo, utilizo la opción cuenta. Y ahí me dice, tengo un total de 30. Ahora bien, acá me dice contar cuántas farmacias hay por localidad. Entonces, esto lo voy a cerrar. Vamos a hacer nuevamente. Me pide las farmacias, así que voy a traer farmacias y cierro. Yo acá, a diferencia de la tabla anterior, lo único que tengo como valor numérico sería el código de la farmacia. Después, el resto de los campos, si yo por ejemplo activo totales,
y el campo de texto elijo la opción de suma, al momento de ejecutarlo me va a tirar un error. Me dice que no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios, porque yo estoy tratando de sumar campos de texto. Entonces no me deja continuar. Siempre que tengamos textos y yo quiera contarlos, utilizamos la opción cuenta. Al ejecutarlo, me dice que tengo un total de 10 farmacias. El tema es el siguiente. Yo no solamente quiero saber cuántas farmacias hay, sino que además quiero que las agrupe por localidad. Entonces, así como está, lo único que vamos a hacer es traer el campo localidad, nada más. Y por defecto está la opción agrupar por. Al momento de ejecutarlo, vemos que me trae 3 Castelar, 1 de Edo y 6 de Morón. ¿Por qué está haciendo esto? Porque al tener la opción agrupar por, lo que va a hacer es buscar todos los valores que sean parecidos. Todos los que son iguales, automáticamente los va a juntar. Y después me va a decir, mediante la opción de cuenta, una vez que están agrupados, los va contando. Guardamos la consulta y continuamos. Y la última nos dice contar la cantidad de medicamentos por laboratorio. Medicamentos y laboratorios. Y acá va a ser más o menos similar. Lo que tenemos que tener presente es qué es lo que quiero contar. Si yo, por ejemplo, coloco nombre de medicamento, nombre de laboratorio, y cuando active los totales, cuente los laboratorios, entonces me va a aparecer 1, 1, 1, 1, 1. En cambio, si yo acá le pongo que me cuente la cantidad de medicamentos que hay, en este caso lo que va a hacer es agrupar. ¿Por qué? Porque los medicamentos, los nombres son todos distintos. Entonces de todo voy a tener uno. En cambio los laboratorios, acá por ejemplo, acá tengo 3 del código 1, 3 del código 2, 2 del código 3. Entonces estos valores se van repitiendo. Por eso al momento de agruparlos me trae esta información. Y luego guardamos esta consulta. Ahora me dice crear un informe para cada tabla. Así que marcamos la tabla, crear informe. Si queremos modificarla, hacemos clic derecho, vamos a vista diseño y desde acá podemos hacer todas las correcciones. Si queremos cambiarle el tipo de letra, el color, sacarle algunas partes que no queremos. En este caso lo voy a dejar tal cual como está. Y así hago lo mismo con el resto de las tablas. Muy bien, y por último, crear un formulario para cada tabla e insertar los botones correspondientes para poder desplazarnos por los registros. Así que lo mismo, marco la tabla y me voy a crear el formulario. Para poder colocar los botones, elegimos vista diseño. Esta tabla la voy a sacar y me voy a quedar solamente con los datos de farmacia. Diseño formulario, botones, y recordemos que tenemos el asistente que nos va a estar guiando paso a paso para indicarle qué es lo que queremos que haga este botón. Nos quedamos en navegación de registros y en acciones recordemos que son 4 acciones. Ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente e ir al último registro. Voy a colocarle el texto y finalizar.
Una vez que lo tenemos, si yo lo quiero alinear, nos vamos a organizar, alinear, y acá vamos a colocarle arriba o abajo. Lo mismo si yo quiero distribuirlo, tamaño y espacio, y acá en espaciado, igualar horizontal. Así quedan todos a la misma distancia. Una vez que ya terminamos, guardamos. Y repetimos el mismo proceso para cada una de las tablas. Y una vez que ya está, finalizamos con el ejercicio. El ejercicio, sistema de biblioteca, tengan en cuenta que el primer paso es colocar la clave principal en cada tabla y luego relacionarlas. La base de datos ya está armada, cada una de las tablas contiene toda la información. Pero sí o sí hay que ingresar a la vista diseño para poder colocar la clave principal. Una vez que colocamos la clave principal en cada una de ellas, desde herramientas de base de datos en relaciones, nos aseguramos de relacionar la tabla. Este ejercicio no lo voy a hacer, este queda para ustedes de tarea. El ejercicio que sí me gustaría mostrarles cómo resolver es el de la base de datos llamada Frávega. Una vez que creamos las tablas, las relacionamos y luego cargamos la información, vamos a proceder con las consultas. En este caso vamos a tener bastantes consultas paramétricas, así practicamos. Me dice realizar una consulta por cada marca de celular. Entonces acá lo que podríamos hacer es, en vez de hacer una consulta por cada marca de celular, podríamos hacer una consulta paramétrica, la cual me permita ingresar cuál es la marca de ese celular. Entonces yo, por ejemplo, si quiero ver los que son modelos Motorola, tendría que cargar manualmente Motorola. Lo mismo si quiero ver los de Apple o los de Samsung. Así que vamos a crear diseño de consulta, productos, voy a traer la información, descripción, marca, color y precio. Ya tengo todos los datos del celular. Y ahora quiero que me lo traiga por marca. Entonces vamos a colocar, ingresar el nombre de una marca de celulares. Ejecutamos y acá ya lo tenemos. Si pongo Motorola, me trae solamente los que son de Motorola. Samsung. Y me trae los de Samsung. Y de esta manera ya tengo resuelta la consulta número 1. Vamos a ponerle consulta A. Más que nada porque después en los informes me va a pedir realizar una consulta y me indica las letras. Luego me dice mostrar los celulares cuyo stock está en 0, indicando en qué sucursal se encuentran. Vamos a crear diseño consulta. En este caso no voy a usar una consulta paramétrica. Voy a colocar productos, stock y sucursal. Entonces necesito el producto. Necesito también la cantidad para poder saber para poder ingresar el valor 0 y luego la localidad. Vamos a ejecutarlo a ver si trae la información y ahí tenemos todo. Vamos acá a colocar cantidad 0, ejecutar y ahí me dice, bueno, los que no están disponibles se encuentran en estas localidades. ¿Por qué en este caso no hice una consulta paramétrica? Porque acá solamente me está indicando los celulares que no tienen stock. Entonces no es que me pide, como en el caso de la consulta A, que me decía por marcas. Y tenía bastantes marcas para poder probar. En este caso la cantidad es 0, o sea, no tengo más opciones. Entonces directamente hacemos una consulta de selección. Luego, mediante una consulta de parámetros, buscar por
modelo de celular y saber en qué sucursal están disponibles. Vamos a crear productos, sucursales. Acá fíjense que tenemos, estas tablas no están relacionadas porque no hay ningún dato que coincida, no hay ningún dato que me permita conectarlas. Entonces sí o sí necesito el stock. Aunque no use la tabla, necesito traerla. Entonces me pedía el producto y en qué el modelo y en qué sucursal están disponibles. Acá la marca, vamos a colocarla acá. Bien, entonces ahí lo tenemos. La descripción, la marca y la dirección. Bien, ahora lo que necesitamos es, yo acá estoy viendo todos los productos que tengo cargados acá en la tablita de stock. Acá, por ejemplo, tengo un total de 60. Todo por eso aparece una tabla bastante grande y amplia. Lo que necesito es traer los modelos. En vez de la marca, ahora quiero los modelos. En el caso de Galaxy, por ejemplo, tengo 3 modelos distintos. Y en el caso de iPhone, por ejemplo, también tengo 3 modelos. Acá en el caso de Redmi tengo 2 nada más. Entonces, a mí me gustaría hacer una consulta que, por ejemplo, al momento de escribir Galaxy, me traiga la información donde se encuentre. Y, obviamente, voy a agregar también cantidad en stock, porque yo estoy buscando en qué sucursales hay ese modelo de celular. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero traer los que son de Galaxy, yo pondría así, Galaxy. Al colocar solamente la palabra Galaxy y lo ejecutamos, no me trae absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en los productos tenemos la palabra Galaxy seguido de más información. ¿Cómo lo resolvíamos? Lo que hacíamos era lo siguiente. Acá automáticamente Access nos pone comillas. Me voy al final de la palabra y antes de la comilla coloco un asterisco. Y al momento de ejecutarlo, ahí me trae toda la información. Y por ejemplo, las cantidades estas que están en cero las quiero omitir. Así que cantidad que sean distintas de cero. O sea que me traiga todas las sucursales donde tenemos los modelos de Galaxy. Ahora bien, si yo lo tengo así, esta consulta tendría que guardarla como consulta C Galaxy. Y tendría que repetir lo mismo para iPhone, para Redmi y para el resto de los siguientes modelos. ¿Qué ocurre? Yo no quiero hacer tantas consultas. Acá, por ejemplo, son poquitos modelos, pero si tengo una base de datos muy grande con miles de datos, no voy a hacer 1000 consultas. Entonces, por eso usamos la opción de las consultas paramétricas. Entonces, vamos a poner ingresar el modelo de un celular. Cierro el corchete. Voy a ejecutarlo. Si yo, por ejemplo, acá pongo Galaxy, me va a pasar lo mismo que antes. Me falta indicarle las comillas. Supongamos que voy a hacerlo tal cual como lo teníamos antes, comilla al inicio, dejo un espacio y el asterisco. Vamos a poner ejecutar y automáticamente, fíjense que me está trayendo la tabla vacía, o sea, ni siquiera me deja ingresar información. Eso es porque este texto está entre corchetes. Entonces lo que está haciendo Access es buscar el texto que está escrito acá. O sea, ingresar al modelo de un celular. Eso es lo que está buscando en mi base de datos. ¿Qué pasa? Yo no quiero que me tome la información que está escrita ya entre corchetes para hacer la búsqueda. Yo quiero que me permita hacer la consulta paramétrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El cómo lo voy a colocar acá. Pero las comillas no las voy a colocar. A continuación, yo necesitaría
concatenar, o sea, unir el asterisco al texto que está escrito acá. Así como está, voy a colocar un ampersand, así se llama este símbolo, comilla, asterisco y comilla. Y así como está, voy a ejecutarlo. Ahí me está trayendo el cartelito, así que voy a poner Galaxy. Y al momento de aceptar, me trae todo lo que sea Galaxy. Si yo lo ejecuto nuevamente y pongo iPhone, me trae todo lo que inicia con la palabra iPhone. Entonces, de esta manera tenemos el cómo, porque yo necesito después utilizar este asterisco. Y por otro lado tengo el texto, que va a aparecer en el recuadro para poder ingresar los parámetros. Y para poder concatenar los datos utilizamos el símbolo del ampersand. Y este lo guardamos. Consulta C. Luego realizar una consulta que me permita ingresar los celulares que coincidan con el color que escribimos. Crear, diseño de consulta, solo el producto, descripción, marca, color y precio. Y acá en el criterio de color, este es bien sencillo, ponemos ingresar el color del celular. Vamos a poner, y tenemos gris, negro. Esta consulta la guardamos. Crear una consulta que muestre un listado de celulares cuyo precio sea menor que 60.000. Vamos a poner productos. Puedo poner todos los datos. El precio menor que 60.000. Vamos a ejecutarlo y me trae toda la información. Mediante una consulta de parámetros, mostrará una lista de celulares que estén dentro de un rango de precios, el cual estableceremos nosotros con el teclado a la hora de ejecutar una consulta. Así vamos a crear, diseño de consulta, nuevamente productos. Y acá en el precio vamos a estirarlo porque vamos a estar usando consultas paramétricas. Vamos a utilizar entre. Y acá vamos a decirle ingresar el valor mínimo de precio, o sea el valor más pequeño, y en otro le decimos que ingrese el valor más grande. Ingresar el valor máximo del precio. Para que calcule entre un valor y otro, primero siempre va el valor más pequeñito y luego el valor más grande. Vamos a ver si quiero este de 39.000. Vamos a ejecutarlo. Quiero que sean 38 y 40.000. Y ahí me lo trae. Vamos a guardarlo. Consulta F. Y el último me dice, realizar una consulta que me permita buscar los celulares según su capacidad de almacenamiento, o sea, la cantidad de gigas que tiene. Vamos a los productos. Acá vemos que la palabra giga se encuentra al final de todo. Y yo necesitaría que me traiga, según el número que voy a escribir, que se ubica a la izquierda. Entonces vamos a tener que hacer algo similar a lo que habíamos hecho en la consulta C. O sea, vamos a tener que trabajar con el comodín, o sea, el asterisco. Lo que me interesa es que esté la palabra gigabytes. Mediante una consulta paramétrica voy a traer el número y no me interesa lo que esté al principio de todo, ya sea Galaxy, Redmi, iPhone, la información que sea. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque en ese orden es como vamos a armar la consulta paramétrica. Vamos a traer todos los productos
Y acá, en la descripción, vamos a estirarlo. Yo sé que al final de todo va a estar esta palabra, gigabyte. Antes, yo voy a tener la consulta paramétrica. Ingresar la cantidad de gigas. Y voy a concatenar la palabra gigabytes. Y le dejo un pequeño espacio, más que nada porque acá, luego del número, hay un espacio. Y fíjense que también antes del número hay otro espacio. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito colocar al inicio, le voy a indicar, no importa lo que esté a la izquierda. Dejo el espacio en blanco, luego del asterisco y cierro la comilla. Y acá coloco un ampersand para poder concatenar los datos. Vamos a probarlo. Diseño consulta, ejecutar, 64. Y me trae todos los que tienen 64 GB. Si yo quiero el de 128, acá coloco 128, aceptar, y ahí me trae todos los que tienen 128 GB. Presten atención que sí o sí necesitamos colocar los espacios en blanco. Y no se olviden también de colocar los ampersand para poder concatenar la información. Y acá guardamos esta consulta. A continuación tenemos que hacer unos informes. Nos dice realizar un informe para la tabla productos y sucursales y luego hacer unos informes para algunas consultas. En el caso de los informes, marcamos, vamos a crear, informe, y si queremos hacer alguna modificación, vamos a ir a la vista diseño. En este caso no lo voy a guardar. Lo mismo hacemos después para las sucursales y las consultas. El que sí me interesa hacer es este informe porque nos pide realizar un informe de los modelos de celulares agrupados por localidad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a ir a crear y en vez de hacer un clic directamente en informe, voy a utilizar la opción de asistente para informes. ¿Por qué? En este caso tengo que hacer un informe no de una sola tabla, sino de una combinación de datos de algunas tablas. Por ejemplo, yo quiero que me traiga los modelos de celulares. Entonces voy a traer la descripción, marca, voy a traer el precio también. Necesito las sucursales, porque me pide por localidad. ¿Qué inconveniente teníamos? La tabla productos y la tabla sucursales no están relacionadas. Entonces yo necesito un dato de una tabla intermedia, que sería stock disponible, para que me muestre los datos sin ningún problema. Así que voy a ir a stock disponible y voy a traer también la cantidad. Si por ejemplo necesitamos cambiar el orden, en este caso yo no puedo mantener presionado y arrastrarlo. Entonces yo tendría que sacar doble clic haciendo sobre localidad para sacarlo. Y ahora lo voy a traer nuevamente. Voy a siguiente. Desde acá me dice cómo desea ver los datos. En este caso, a medida que vamos seleccionando distintas opciones, la visualización cambia. Yo lo voy a dejar acá por stock disponible, donde me va a mostrar todos los datos, uno al lado del otro, como columnas. A continuación me dice, ¿desea agregar algún nivel de agrupamiento? Acá elegimos la opción de localidad y hacemos un clic en esta flechita. Entonces de esa manera lo que va a aparecer es arriba de todo la localidad y luego los datos de los celulares que pertenecen a esa localidad. Por eso se llama nivel de agrupamiento. Voy a colocar siguiente, siguiente, voy a dejar todo tal cual como está. Finalizar. Y acá visualizamos el resultado. Tenemos localidad, descripción, marca, todo como fuesen columnas. Pero fíjense que tenemos Merlo y todos los datos que pertenecen a Merlo. Moreno y todos los datos que pertenecen a Moreno.
Me voy a la siguiente hojita y acá todos los de San Justo y Ramos Mejía. Entonces, a esto se lo conoce como nivel de agrupamiento. Es una forma distinta de mostrar los resultados con los informes. Una vez que ya lo tenemos, por ejemplo acá cerramos vista previa de impresión. Acá lo cerramos también y nuestro informe ya quedó guardado. Al usar la opción del asistente, automáticamente le asigna un nombre a ese informe. Y por último, el formulario. Realizar un formulario para las tablas, productos y sucursales. Añadir los botones que permitan desplazarnos por los registros y además agregar botones para añadir nuevos registros, eliminarlos y editarlos. Entonces, vamos a hacer con productos, formulario. Me voy a ir a la opción de vista diseño. Esta tabla la voy a borrar. Y desde herramientas diseño formulario usamos los botones. Recuerden que los botones de desplazamiento los vamos a encontrar en navegación de registros y son estos 4 botones. Primer registro, anterior, siguiente y último. Después, si ya quiero agregar registros nuevos, eliminarlos o modificarlos, ahí ya tengo que ir a la siguiente categoría, que es operaciones con registros. Y desde acá tengo todas las acciones para agregar registros nuevos y también para eliminarlos. Y en el caso de editar los registros, el botón que utilizaríamos es el de guardar registro, cosa que cualquier modificación que hagamos, al momento de presionar el botón de guardar, automáticamente ya queda almacenado. Entonces recuerden, agregar nuevo registro, eliminar y guardar registro. Esos serían los otros 3 botones que debemos añadirle. Y ya con eso quedaría finalizado nuestro proyecto.